¿Se dan cuenta, amigos? Todos sacan a pasear las naves los fines de semana. Y miren, este tipo de vehículos son muy normales aquí, son como triciclos, pero son muy potentes, son como carros deportivos. Amigos, y por supuesto usted sabe que siempre le estamos buscando los precios en nuestra herramienta maravillosa Zillow. Y estos townhouse están alrededor de los... Y estas son las otras motos que puedes rentar. Ven, aquí está el que es como un buggy, el normal carrito de golf, por allá está una moto. Llama mucho la atención esta tienda, que miren los barriles, es una fábrica de vinos. Estaba investigando y aquellos edificios que están por allá, los apartamentos de 4 habitaciones y 4 baños están... Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a mostrar una ciudad súper exclusiva y muy atractiva para todas las personas. Así que bienvenidos a conocer Myrtle Beach. La verdad es que Myrtle Beach es una ciudad muy movida, como se podrán dar cuenta. Sí, hay mucha vida los fines de semana, así que hay muchos bares, discotecas, restaurantes, y aquí cerca de la playa siempre hay mucho que hacer, especialmente en esta área donde está cerca al parque. Bueno amigos, y otra de las actividades que pueden hacer aquí en el parque de Myrtle Beach frente a la playa es esta. Es como una montaña rusa, pero es con agua, tiene un movimiento con agua, como lo pueden ver cuenta, y después allá una cadena los toma y los levanta hasta la parte de arriba y los deja caer. Miren, esas personas que van ahí ya van a empezar a subir, pero allá viene otro tronco que está por la noche. ¿Qué tal? Divertido, ¿no? ¿Qué les pareció? Miren las actividades para los pequeñitos, como carros checones, pero con agua. En este momento están como detenidos, creo que al rato los enciende y ellos empiezan a dar vueltas ahí con motores, ¿eh? Solo están esperando la señal. Pero al mismo tiempo, al lado, ahí está la pista de karting. Y ya se la voy a mostrar. Aquí está la pista de karting, como se dan cuenta. Está ahí para adultos, para niños, pueden ir uno solo, pueden ir dobles. Es súper divertido. Y al mismo tiempo también pueden usar aquellos vehículos antiguos que están allá. Son carros alusivos de la época antigua, pero son para ese tipo de pistas también. Aunque no lo crean, a veces los usan para espectáculos y eventos. Pero miren qué divertido se la pasan esta gente. Mira la velocidad con que van esos carros. Amigos, y aquí frente al parque hay una caminería alrededor del borde de toda lo que es la ribera de este río o de este canal que va al agua, para que también pueden ir a pasear. Y al mismo tiempo hay un puente que conecta al parque, que está aquí. Como se dan cuenta, también hay carritos chocones, hay sillas voladoras, está obviamente la montaña rusa y la rueda de la fortuna, que ya vamos para allá a mostrarles cómo es los precios y cómo es la entrada. Amigos, y aquí en Family Kingdom los precios son totalmente diferentes a los de Broadway at the Beach, que por cierto, si no han visto ese video, recuerden que los van a tener por aquí. Los tickets dicen que un solo ticket cuesta $1.15, 25 tickets $25, 50 tickets $50, y por ejemplo el Go-Kart cuesta $4.60, la figura de Go-Kart 7 y la figura 8 de Go-Kart cuesta 5, entre 5 y 7, depende de lo que veas. Y obviamente si tú quieres un pase como de segundo día, como más completo, te lo dan en $40. Así que vamos a ver qué más otra cosa hay por ahí y les seguimos contando. Por supuesto tiene unas ofertas especiales que para familias de $415 para montarse en todas las atracciones. La limonada definitivamente, como estamos en una ciudad costera, pues siempre refresca y cae muy bien, la verdad. Y por ejemplo, en esta atracción que se llama el Huracán, miren cómo da vuelta, se montarían allí. Dicen que van a usar 4 tickets, o sea, que si cada ticket cuesta $1, si compran cantidades grandes, les saldría la atracción en $4. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Si quieren probar la suerte, pues aquí pueden hacerlo y ganarse un peluchito para sus niños. Pues si le da hambrecita por aquí y solo quieren como un snack, hay aquí en esta parte exactamente detrás de la montaña rusa, te venden papitas por exactamente, ya les voy a decir el precio, dice $7.50, y unas cositas que parecen como churros o como panquecas, pero hechas en palitos, hay de $2, de $1.50 hasta de 75 centavos si quieres adicionar el azúcar. A ver si alguna vez ustedes se han montado en una de estas. Aquí se llama Yo-Yo. En Venezuela eran conocidas como las sillas voladoras,
¿Qué opinan ustedes? ¿Se montarían? ¿Se han montado ustedes en alguna vez? ¿Se les ha caído alguna vez la sandalia? Porque imagínense, miren las chicas cómo están allí, que se les puede caer la sandalia si no se la amarran bien, o simplemente pues estar libre. Y por supuesto, si quieren refrescarse con una soda o comer palomitas o simplemente comerse un helado, aquí en el Ice Cream pueden encontrar bebidas desde $2.50, $3. ¿Vieron eso, amigos? La montaña rusa. ¡Wow! Ok, les seguía contando. Los precios de las sodas son pequeñas $2.50, medianas $3 y grandes en $3.50. También hay de las botellitas, que obviamente un poco más caro, $6.50 y $1.50 un agua. Y por allá están los precios de los helados, que están entre $4.75. Bueno, en realidad todos están $4.75. Si le quieres agregar algo adicional son 60 centavos. Como pueden observar, la verdad es que este está súper full. Es la atracción que puedes venir caminando cerca de la playa y simplemente estar aquí y divertirte un rato con los niños, con la familia, con los amigos. Así que definitivamente esta ciudad de Myrtle Beach se las trae. No hay ninguna excusa para no divertirse aquí en Myrtle Beach, amigos. Tienen playa, tienen parques, así que ¿qué les parece? Miren este, que parece como un helicóptero, pero tú lo manejarías con los pies según es la atracción. A la montaña rusa, amigos. A ver, ¿se atreverían a montarse? Un poco alta, no es súper alta como la de Orlando en los parques, pero sí seguro la disfrutarán. A los amantes de las alturas y lo rápido, miren allá se ve. A la gente le encanta porque miren toda la fila que hay y allá sube hasta el final y da toda esa vuelta, así que les encanta mucho la adrenalina aquí. ¿Qué les parece? Bien, y ya este tipo de atracciones son para los más pequeños. Un aeroplano, una avioncita que va súper suavecito, para los niños más pequeñitos también tengan que disfrutar, pues. Ahí están entrenando a los chicos para que aprenda a manejar el tren. Este tren, si te montas, te da una vuelta alrededor de todo el parque. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría montarse? Bien, allí para entrar al trencito son 4 tickets, o sea que son prácticamente $4 también cada vuelta. Para esto de los niños cuesta 3, o sea, la mayoría de las cosas está alrededor de los 3 y 4 tickets. Eso quiere decir que cuesta cada atracción entre $3 y $4. Y lo mejor es que este parquecito, para el que se hospede allá en el Westgate Resort, que por cierto tenemos un video de eso, pues está al todo el frente. ¿Qué les parece? Bien, amigos, y están viendo eso que está ahí, esas torres con esos cables a los lados. Es porque esa atracción es este jumper o lanzador que tienen aquí, donde se están montando esas personas. Para las personas que le encantan las emociones fuertes, esto es una de las más fuertes. Miren. Y es porque esa cosa trae ese montón de miles de resortes que hace el efecto de gato para poder disparar esos cables que hacen que las personas salgan volando hacia el cielo. Ahorita vamos a ver una prueba de ello. Estas personas se van a montar, así que le dejará las impresiones sobre ellos aquí. Así que si tú te montarías en una de estas, déjanos tus comentarios aquí abajo. Si tuvieras la capacidad de montarte en una de estas, ¿lo harías? Vemos cómo se está recogiendo el gato. Miren, las personas se están ya preparando para subir. Cuando esos resortes están totalmente estirados, el operador que está ahí prepara el disparo y te deja salir como una bala hacia el cielo. Vamos a esperar un momento para ver cómo les pasa a ellos. ¿Ves? Ya está casi lleno los resortes hasta arriba. Ahí está. Ya estamos casi listos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está súper fuerte y súper divertido, ¿no? Los señores están gozando un mundo ahí. Y miren cómo funciona el mecanismo. Jala y contrae. ¿Se montarían en una de esas? Y estas son las cosas que ves aquí en Myrtle Beach, son estos autos exóticos que salen a pasar los fines de semana, o esas motos exóticas. Todo el mundo sale a sacar sus mejores galas o sus jugueticos los fines de semana. Otro detalle que hemos visto aquí en la calle principal de la playa de Myrtle Beach es que
los semáforos son casi inexistentes, como se dieron cuenta. Allá arriba y allá abajo no hay, así que cuando estás en calles laterales, pasar de una calle a la otra es sumamente difícil, así que tengan eso en cuenta cuando vengan aquí. Bien, amigos, y otra de las opciones que van a conseguir aquí en Myrtle Beach son estos carritos de golf de renta que hay por toda la playa, así como están esos. Y pueden pasear por todo el día con solo rentar uno hasta el día. Mañana estaremos buscando un local para decirle los precios y cuánto se renta por día, porque hay varios modelos. También hay con cauchos enormes, hay cauchos más pequeñitos, hay más personalizados, así que esa opción también la tienen aquí en Myrtle Beach. Mira, también tenemos los autobuses tour, como lo está viendo. Mira, la tipa va rapeando, haciendo todo para entretener a su gente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Siguen viniendo carros exóticos, mira. Esas camionetas son lo más que van a ver aquí. Camionetas enormes con luces y todo tipo de cositas y detallitos que le ponen aquí sus dueños. O carros como estos que vienen aquí, estos deportivos, que los mismos personas sacan a pasear los fines de semana. Así que eso es lo que van a ver más en la calle principal de Myrtle Beach. Amigos, y ahora estamos comprando un heladito, que el mismo restaurante que está frente al hotel, que se llama Friendly's, también vende helados. Tiene esta opción aquí en la noche, así que no se van a perder cuando estén aquí de perderse unos buenos helados. Claro, aunque dentro del parque también los hay, y por toda la avenida, obviamente por ser algo playero y el calor es muy fuerte, a eso sí van a encontrar por acá bares y heladerías. Una opción tremenda para los que estamos aquí. ¿Se dan cuenta, amigos? Todos sacan a pasear las naves los fines de semana aquí. Y miren, ese tipo de vehículos son muy normales aquí, son como triciclos, pero son muy potentes, son como carros deportivos. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en otro nuevo lugar de la ciudad de Myrtle Beach. Aquí estamos en Uptown, un nuevo sitio, de verdad que es un urbanismo muy bonito. Estamos sorprendidos llegando aquí. Vamos a desayunar en esta zona y en este restaurante que se llama Tupelo Café. Se llama Tupelo Honey Café. Tupelo Honey Café, es muy elegante, como se dan cuenta. Hay un montón de gente detrás de nosotros y también acercan mascotas, pero el lugar es bellísimo, muy elegante. Está frente a uno de los parques memoriales que al rato vamos a pasar para allá para que lo vean. Vamos a desayunar y después vemos la zona y se la mostramos. Le vamos a mostrar también cuánto cuestan los apartamentos y las casas aquí en esta zona. Está espectacular. De hecho, están construyendo nuevas casas, así que si encontramos la información se las haremos llegar, por supuesto. Si no la encontramos, se la dejaremos por aquí escrita cuando estemos editando el video, pero seguro le va a encantar la zona porque es hermosísima. Es una parte como más moderna, con una especie de shopping. Se las vamos a mostrar y ya verán. Muy bonita, está muy elegante la zona. Mira amigos, y aquí ya llegó la orden. Sofía, como siempre, una hamburguesita de pollo. Se ve muy muy buena. Mariana pidió algo que tiene que ver con camarones y chorizo y salsa. Aquiles también, pero Aquiles lo pidió con salchicha. Y yo pedí unos pollitos con unas papitas que vienen horneadas con parmesano y rosemary. Rosemary es como un aderezo. A ver qué tal. Ahí le probamos y les vamos contando qué tal. Pero se ve todo apetitoso. Bien amigos, y estos son los tipos de vehículos que tú puedes rentar aquí en Myrtle Beach. Está este modelo de moto, este otro modelo, este tipo buggy, ¿verdad? Y el normal carrito de golf. Ellos dicen que tienen 3 locaciones aquí en todo Myrtle Beach. Ahí están las 3 locaciones y por supuesto el número de teléfono por si quieren. Pero esto está súper cerquita del parque como ya le habíamos dicho. Miren, aquí está el que es como un buggy, el normal carrito de golf. Por allá está una moto y por allá más adelante, o al contrario, más hasta el final están las otras motos. Miren, y los carritos están en muy buenas condiciones, amigos. Así que definitivamente si quieren otra forma de recorrer Myrtle Beach, pues tienen esta opción si no quieren caminar mucho o por el contrario no quieren sacar su carro. ¿Qué les parece? Oh, wow, miren, hay otros más grandes. Para familias más grandes, pues está la opción de 3 filas de asiento. Y ahí hasta de 4, así que
Si la familia es grande, no se preocupen, también pueden venir y recorrer todo Myrtle Beach. ¿Qué les parece? Ahora, pensándolo bien, y si miramos esto, si se dan cuenta, la mayoría de los estacionamientos cuesta $10. Así que me parece que es más económico aquí en Myrtle Beach los estacionamientos, comparándolos con los de Carolina Beach y con los de Greenville. Así que, ¿qué opinan ustedes, amigos? Es mucho más económico, ¿verdad? $10. ¿Se acuerdan cuánto era que pagamos de parking allá en las otras playas? Pues déjenmelo en los comentarios. Y estas son las otras motos que puedes rentar. De todas maneras, no hemos encontrado los precios, pero si los encontramos, se los vamos a dejar por aquí abajo. Miren, amigos, como verán, esta ciudad es completamente turística, muy al estilo tropical, porque obviamente recuerden que estamos muy cerquita de la playa. Así que definitivamente, si quieren visitar una ciudad o si se quieren venir a mudar a una ciudad en la que van a tener la playa a solo minutos, inclusive al frente, si logran conseguir una casita o un apartamentico como aquellos que están por aquel lado, déjenme les muestro ahorita, como aquellos que están por allá, pues definitivamente, simplemente ahí es que buscar las opciones. Amigos, si quisieran rentar o alquilar alguna de estas casitas, que miren, está solo una cuadra de la playa, pues déjenme decirles, si consigo los precios se los voy a dejar, pero de esta no he encontrado precios todavía. Pero imagínense vivir aquí en Myrtle Beach y tener simplemente la playa pasando la avenida. ¿Qué les parece? Miren, amigos, y estas casas que están aquí de 2 pisos, literalmente a 1,5 cuadras de la playa, si se ponen a observar, ellas tienen 2 pisos, vean, 1 y 2, pero la planta baja siempre es considerada en las partes de playa para el garaje y obviamente un store. ¿Qué pasa? Este complejo tiene hasta piscina. Las personas que compraron estas casas en el 2019 las compraron entre $300 y $500,000. Ahorita no están en venta, pero miren qué hizo esa gente que las compró. Ahora las rentan por Verbo y simplemente le sacan mucho dinero porque tienen varias habitaciones, tienen exactamente 4 habitaciones y 4 baños. Así que definitivamente esta es una opción por si quieres venir a vivir aquí o por si quieres solamente venir a pasear. ¿Qué les parece? Hasta piscina tiene. Por ejemplo, si quieres alquilar esa, solamente dices el número y te metes en Verbo y exactamente esa te la van a alquilar. Creo que tienen varias compañías. Esa es de Verbo. Por aquí hay otra que creo que es algo como myrtlebeach.com o algo así. Sí, dice vacationrental.com en Myrtle Beach. Ahí está el número de teléfono por si quieren. Allá está otro que se llama Rentals Myrtle Beach, o sea, mb.net. Y tienen esta opción. Mira, a esto me refería, amigos. Tiene hasta piscina. ¿Qué les parece? Así que definitivamente muchas opciones. Mira, amigos, y esta específicamente la acabo de buscar aquí en Verbo y el precio es $499 por noche, amigos. Tiene 4 habitaciones, 4 baños y un medio baño. Y esta opción es buena, pero para las personas que vienen en grupo, porque puedes llegar a, o sea, la capacidad de ocupantes es de 13 personas. Si lo pagan los 500 entre las 13 personas, obviamente les sale más barato. Así que definitivamente estas opciones para rentar aquí es por grupo, porque por familia la verdad es que $500 por noche es sumamente caro, pero ya saben, en grupos divididos entre varios amigos pues sí se puede pagar. Bueno, amigos, y ahora les mostramos cómo es la parte del parque de Uptown en Myrtle Beach. Miren qué belleza y elegancia de lugar. Miren esta hermosa plaza que da frente a todos los locales comerciales. Allá está el restaurante donde comimos ahorita, espectacular, ampliamente recomendado. Y es una zona muy pet friendly y al mismo tiempo muy nueva. Tiene lugares muy bellos. Mira, allá está Rosemary viendo los locales y viendo la historia del lugar. Pero miren estas imágenes, lo hermoso de este sitio. Ya estuvimos averiguando más o menos los precios de las casas por aquí y van desde los $500,000, ¿ok? Bien, amigos, y esta parte que se llama The Market Common está exactamente al ladito del Parque Memorial, que en realidad todo forma parte de un mismo vecindario o urbanización. Está esta gente del real estate
y te ofrece toda la información de todos los modelos de casas que están vendiendo, que ya se las vamos a mostrar y les vamos a decir los precios. Miren este lugar, cómo se ve Uptown desde esta toma. La verdad es bellísimo Uptown de Myrtle Beach. Y detrás de mí, acá está la plaza memorial, que está dedicada a la parte militar, a los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Miren esta belleza, se llama Valor Memorial Garden, o sea, el jardín del valor. Vamos a darle un recorrido por esta plaza, por este parque, miren, espectacular de la zona, es muy bello, muy elegante. Y al frente de mí, ya les voy a mostrar, están construyendo otra etapa de los conjuntos residenciales que están vendiendo por aquí. La verdad que con la inflación que tiene Estados Unidos en este momento, una casa desde los $300.000 hasta los $500.000 no es tan mal. Son casas muy grandes. Miren todo lo que está detrás de mí. Todo esto le pertenece al parque. Y de aquel lado, si se puede apreciar, atrás de mí, por allá están construyendo las casas nuevas. Ahorita los voy a llevar hasta allá. Pero miren en esta esquina todo el urbanismo que está detrás de mí. Bello, bello. O sea, hay unos apartamentos también de aquel lado. Yo esto se lo voy a mostrar. Pero la verdad es que me está encantando. Hoy aquí está una imagen. Ya se lo voy a mostrar una imagen de cómo va a ser el nuevo urbanismo. Literalmente estamos aquí en esta parte del parque y toda esta urbanización que están viendo acá son las cosas nuevas que van a hacer. Todo este urbanismo es lo que se va a construir nuevo. Así que imagínense el tamaño de este urbanismo que están haciendo acá y este parque memorial que tenemos al frente. Así que amigos, es una oportunidad de vivir en un lugar muy bonito, muy hermoso aquí en Sur Carolina, en Myrtle Beach para ser más específico. Pero la verdad a mí me está encantando, tienen un lugar muy elegante este lugar. Esta fuente o especie de piscina, se supone que aquí había unas tortuguitas. Cuando tú te metes en el Google Map o en el Google normal para averiguar cómo se llama el sitio, aquí te mostraban unas fotos con unas tortuguitas, pero me imagino que como están haciendo reparaciones por allá con algunas tuberías, pues las pusieron a salvo hasta que por fin puedan volver a estar en su nidito o en este caso en su acuario personal. Pero esperemos que cuando ustedes vengan a visitar esta ciudad, esta hermosa vista de aquí. Estas placas las van a conseguir por todo el parque, como se dan cuenta son alusivas a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam también. Mira, todas las personas que lucharon y fallecieron en la Guerra de Vietnam y hoy sus familias hacen vida en este urbanismo que está aquí dedicados a ellos. O sea, y es de la Fuerza Aérea. Así que miren lo hermoso y elegante de toda la zona. Es por eso que esta parte se llama Memorial Garden Park. Como pueden darse cuenta, el Memorial también cuenta con este parque adicional. Allá hay parque para jugar béisbol, parque para infantil, hay un parque, un laguito para andar en botes de pedal. Y al mismo tiempo que tienes los shopping. De este lado está el Shopping Center y está la zona donde estamos ahorita desayunando. Y tiene la plaza esta hermosa entrada así de los árboles para tú venir a pasear en la tarde con tus perritos y tus niños. Mira, qué espectacular. ¿Les parece que esto sería un lugar espectacular para ustedes vivir aquí? Y las casas que les quería mostrar, esta es la etapa final que están construyendo, se llama Home Marking Common. La verdad son modelos que están aquí presentes. Allá al final creo que pueden ver uno de los que están construyéndose aquí, pero ahorita vamos a caminar para este lado para que vean las casas modelo que creo que están de este lado. Son muy bellas estas casitas, así que vamos a mostrárselas. La verdad es que es muy bello el lugar, mira. Van a tener todas estas urbanismos por aquí cerca, espectaculares. Una zona muy elegante, allá va Rosemary caminando, viendo las casas nuevas. La verdad es que está muy bonito este lugar. Este modelo de casas que tenemos aquí no son del urbanismo, pero son una especie de townhouse o casa de 3 pisos que están muy bonitas, la verdad. Mira esos porchecitos, mira los colores, súper espectaculares. La verdad está muy bonito esta zona aquí. Me encanta Uptown de Myrtle Beach. Y al frente van a tener estos locales comerciales así para desayunar, comer. Creo que está peluquerías ahí por allá. Mira, dog grooming, o sea, una tienda de atención para perros. O sea, espectacular. Miren amigos, y por supuesto usted sabe que siempre le estamos buscando los precios en nuestra herramienta maravillosa Zillow. Y estos townhouse están alrededor de prácticamente los $300.000. Están a la venta y tienen un espacio de 1.184 pies cuadrados. Consta de 2 habitaciones y 3 baños. Así que si lo que ustedes quieren es comprar un townhouse como este, tienen que preparar $300.000 para poder aplicar y ver si se lo compran. Lo ideal de esto es que en Myrtle Beach definitivamente el ambiente es muy tropical,
Las playas están súper cerquitas, así que si esa es su gran oportunidad, pueden aprovecharla. Y si por el contrario quieres es una nueva construcción, este modelo que tenemos aquí atrás están desde $250.000. Acuérdense que como son nuevas, te comienzan desde 250 sin detalles adicionales. Es ahí donde incrementa cada vez que tú le vas poniendo, quiero esta lámpara, quiero este modelo quiero este modelo de mesón para mi cocina, los gabinetes de este modo, ahí es donde va incrementando. Pero el precio base son $250.000, 2 habitaciones, 3 baños y 1.491 pies cuadrados. Así que tienen otra opción en la cual pueden vivir su sueño de vivir cerquita de la playa. ¿Qué les parece? Mírenla, son bien bonitas a pesar de ser townhouse, están bien bonitas. Y obviamente son de 2 pisos. Por el contrario, lo que quieres es una casa no tan pegada, o sea, una casa, una single family, le dicen aquí, porque no tienes casas pegadas con la misma pared, o sea, no compartes una pared. Esta tiene el precio nada más y nada menos de $495.000, o sea, prácticamente $500.000, pero no tienes vecinos a los lados y es de 2 pisos. Díganme ustedes si les encantaría vivir en esta casa aquí en Sur Carolina, exactamente en Myrtle Beach. Le estaremos leyendo todos sus comentarios. Oh, me faltaba decirle que esta casa tiene 3 habitaciones, 3 baños y 2.408 metros cuadrados. O sea, pagan más porque tienen mucho más espacio y no dependen de los vecinos que les toque la puerta. O que les toque la puerta, no, que les toque la pared si están haciendo mucho ruido. ¿Qué les parece? La ventaja de vivir en un complejo como este, hablando de él, ¿por qué pagas tanto? Es que, por ejemplo, este tipo de casas cuando son pegadas, el HOA, o sea, como la asociación que tú pagas, ellos se hacen responsables del techo, de cortarte la grama y de limpiarte todas las áreas comunes. Así que simplemente pagas porque te hacen un buen servicio. Y aquí en Sur Carolina, exactamente en Myrtle Beach, recuerden que les habíamos dicho en Broadway at the Beach que había un museo de Lo Creas o No, pues se encuentra aquí muy cerquita de la playa, este también. Y por si fuera poco, ese mismo museo lo tuvimos en nuestro video de Gallenboard, así que si quieres ver uno, vea ese video. Nuestros amigos venezolanos como yo, no les recuerda esta parte a la zona de Margarita. ¿Qué les parece a las 5 de mayo? A todo el bulevar Santiago Mariño. ¿Qué tal? Escríbanos en los comentarios si les parece. Y esta rueda de la fortuna gigantesca que están allí, que se llama Skywell, es una de las más grandes de todo el país. Y la tienen nada más y nada menos que aquí en Myrtle Beach. ¿Qué les parece? Vean que la cabina es completamente cerrada por eso, porque es muy alta. ¿Se montarían? Los leemos en los comentarios. Y nuestros amigos de Miami que andan por allá por Florida, ¿qué les parece esta zona? ¿Se parece mucho a la Miami Boulevard? Estaremos leyendo todos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de estas casas, amigos? Recuerden que tenemos un video de también Sur Carolina, pero la ciudad de Charleston. Si ya lo vieron, nos pueden comentar si se parecen mucho, y si no lo han visto, pues vayan a ver ese video para que vean muchas cosas parecidas, sobre todo con las piñas y las casas. Se estaban preguntando, amigos, el precio de las casas por aquí. Por supuesto, ustedes saben que yo inmediatamente les busco la información y los precios van desde 1 millón, 2.800.000, tal vez una de las más económicas, 2,5 millones, 3 millones, 2.500.000, 2.800.000, 2.900.000. Así que tienen que tener un buen dinerito ahorrado si se quieren mudar para alguna de estas casas. Estas casas están valoradas, como son un poco más viejitas, están valoradas entre $350.000 hasta $500.000. Así que si quieres alguna de estos modelos que son más viejitas, pero bien acomodaditas y muy bien ubicadas, ese sería el precio.
Mira amigos, y Myrtle Beach yo pienso que puede ser también llamada la ciudad del minigolf, porque vas a encontrar muchos locales parecidos a ese. Me llama mucho la atención esta tienda, que miren los barriles, es una fábrica de vinos, así que si eres amante del vino, pues puedes venir a esta tienda que se llama Dumpling Winery y se llama como los vinos en el sur. ¿Qué les parece? Oh, está cerrado los domingos, así que ya saben, solo de lunes a sábado. Miren amigos, y esta parte se llama Barefoot Landing y tiene una parte muy hermosa. Tiene por supuesto parques, como ven este que está aquí. Tiene unos restaurantes espectaculares, pero lo más hermoso y llamativo de este lugar, aquí en Myrtle Beach, exactamente en North Myrtle Beach, es esto que les voy a mostrar aquí. Miren qué hermoso. Es un bulevar en el que puedes ver todas las embarcaciones que están acá. Algunos te hacen al tour, otros son de personas particulares, pero miren qué hermosura de vista. Imagínense contemplar el atardecer aquí. Qué hermoso. Todas las personas con yates, todas las personas con sus embarcaciones. Por supuesto, aquellos son para rentar, y de aquel lado es entonces donde puedes ver tú exactamente cuál rentarías para que te pase. ¿Qué les parece? Es hermosísimo, amigos. Este es uno de los restaurantes más icónicos de esta zona, se llama Lulu's y es inmenso. Por supuesto puedes venir a comer, a tomarte algo aquí frente a esta bahía hermosísima. Y por supuesto, si quieres comprar una casita por allá, pues se imaginarán. Ya les voy a buscar la información con respecto a eso. Ustedes saben que siempre les doy información de precios de casa, de precios de alquiler. Así que solo visualícenlo, amigos. Aquí están ellos zarpando, vinieron a dejar a unos amigos para su otro yate. Y pues a pasear. Se ha dicho que el fin de semana ahora apenas comienza. ¿Qué les parece? Oye, y la embarcación dice que es de Florida, de Pompano Beach, Florida. O sea, imagínense, esa gente se vino desde Florida hasta acá. Wow, también miren, si tienen su motico de agua, pueden venir a pasear, amigos. Aquí vienen otros, miren. Súper relax. Estaba investigando y aquellos edificios que están por allá, los apartamentos de 4 habitaciones y 4 baños están en 449.900, o sea, prácticamente $450.000 si quieres comprar alguno de esos apartamentos. Pero por el contrario, lo que quieres es un townhouse como esos que se ven al lado exactamente del apartamento, están en $430.000, 5 habitaciones, 4 baños, 2.500 pies cuadrados. O sea, me parece que para hacer townhouse son sumamente grandes, y entre precio y espacio me parece que esa es una muy buena opción, amigos. Y aquellos que están acá, que ya son mucho más pequeños, de hecho en aquel letrero dice estamos alquilando ahorita. Hay diferentes precios, hay de una habitación en $1.555 y hay de 2 habitaciones entre $1.700 y $2.400. Todos estos últimos apartamenticos o townhouse que están desde acá. Así que simplemente si quieren rentar, esos son los precios, y si quieren comprar, los precios serían los de allá. Por supuesto que estuve viendo otras opciones que están detrás de esa calle y los precios son $1.100 para un townhouse de 2 habitaciones y un baño, por supuesto un poco más pequeño, de 950 pies cuadrados. Así que simplemente tendrían que buscar el que más les convenga y saber cuál de ustedes. Yo creo que la elección sería más bien en qué lugar vivir, si aquí frente a esta bahía o por allá por el área de la playa. ¿Ustedes qué opinan? Mira amigos, ahí va otra zarpando. Esta sí suena como esos carros Mustang, mucho más potentes. Creo que es porque el motor es diferente, no es como este motor, que creo que fuera de borda y aquel es distinto. Los que son más conocedores de esta parte de vehículos marinos, por favor, si estoy en lo errado, estaría dispuesta a leer todos sus comentarios con respecto a eso. Ahora, estuve leyendo porque me parecía raro el color del agua, que si ven que es un poco oscura, y resulta que es una mezcla
entre la playa y los lagos y ríos, y resulta que son esa vía que está ahí, o sea, esa vía marítima, porque obviamente acuérdense que las carreteras son vías terrestres, esta sería una vía marítima. Se llama Vía Navegable Intracostera. Recuerden que el que vimos ahorita decía Florida, o sea que sí se comunica entre costa y costa esta vía que está aquí, o sea, este canal de agua. ¿Qué les parece? Datos muy curiosos que si tú no eres navegable, o sea, si no eres una persona de estar navegando, pues no entenderías, pero como aquí estamos para dar información y aprender juntos, esa será la información. Es una vía navegable intracostera, o sea que te comunica de costa a costa por todo esa que está allí. Voy a conseguir un mapa, se los voy a dejar aquí para que vean todo el recorrido que hace. Miren, allá van unos con su musiquita, bien relajados, aprovechando el sol. Aquí vienen otros amigos. Pues lo bueno es que si tú vives de aquel lado, simplemente atraviesas el canal y te vienes a comer en uno de esos restaurantes. ¿Qué les parece? Como se dan cuenta, es un parque inmenso, un shopping center como especie de parque. Tiene toda esta área verde, y para aquel lado también hay muchas tiendas, pero también vemos un carrusel a lo lejos y un área de almorzar que es como una especie de bahía o algo como una especie de muelle. Y me imagino que pertenece a este restaurante que está aquí, que se llama Crooked Ham and Breaded. Es verdad muy bonito. Mira, esta de food truck que está aquí parece una casa rodante antigua. Vamos a llegar hasta un poquito más allá para mostrárselo y vamos a ver qué conseguimos también. Este restaurante, que es bastante inusual, tiene un área como de juegos así al aire libre. Pusieron esta especie de carro alegórico, pero que lo convirtieron en una especie de trono, de silla de pescadores o algo así, para tomarse la foto. Así que imagínense ustedes tomarse una foto aquí, muy representativo. ¿Qué tal les parece? Vemos a Mariana con la luna y están personas ahí jugando. Y este lugar se llama Tortuga Island. Es un bar en el medio del lago. Si se ponen a ver, están ahí, están las personas bebiendo. Pero el nombre no viene porque quisieron ponerle como un nombre de tortuga. No, es que el lago está lleno de tortugas y por eso le pusieron Tortuga Island. Vamos a hacer un pequeño zoom para que vean. Ya está una descansandito, ¿lo logran ver? Bueno, es porque todo este lago está lleno de tortugas. Ya les voy a mostrar un poquito más. Amigos, y si logran apreciar, mira, ahí están todas las tortugas reunidas en la orilla. Claro, también hay peces. Por eso es que a este bar que está aquí se le llama Tortuga Island, porque el lago está lleno de tortugas, porque es un criadero de tortugas y también pertenece al mismo parque. Como se dan cuenta, hay personas jugando ajedrez en el medio del parque. También está como una especie de juego de damas chinas. Vamos a acercar para que lo vean un poquito más. Y aquí también está uno de esos juegos de bolas al aire libre, bolas criollas dirían en mi país. Y mira, todos tienen como cosas al aire libre. Miren los niños en una hamaca ahí, si lo logran ver. ¿Qué tal? Venir aquí a pasar una tarde en el shopping y poderse acostar en una hamaca agarrando sol. Y ahí tomarse una cervecita. Bueno amigos, y ahí tienen el juego de ajedrez y aquí está el juego de damas chinas al aire libre, por supuesto. Lo que están viendo ahí no es grama de verdad, es grama artificial. O sea, todo lo que están viendo aquí no es una grama que necesita mantenimiento, pero funciona si se ponen a ver. La gente puede pasar un rato agradable y distraerse ahí jugando damas chinas. Y aquí está el carrusel que vimos de lejos hace rato. Miren, estaba apagado porque todo es temprano. Uy. Y aquí está un trencito para bebés, para niños, donde los pasean aquí en la tarde. Y ahí ven la luna, que el sol ya le está pegando, y Mariana también. Creo que al rato nos vamos a ir a tomar un refresquito. Vamos a llegar hasta esta zona por acá. De este lado tenemos como que el área de los restaurantes, ¿no? Miren qué belleza de restaurantes. También hay tiendas en este lado, pero acá es donde hay más restaurantes, así como en el lago, al aire libre también. O más interno, parecen cabañitas flotantes, pero son restaurantes. Si se ponen a ver, allá está uno de mariscos. Este está un poquito vacío ahorita, pero al rato se llena, porque lo que pasa es que ya es más de las 2 de la tarde, ya no es tan temprano. O sea, ya los comensales ya salieron. Y se ponen a ver, aquí está otro que se llama Black Market Minerals. Son como marketing de compras de minerales o algo así, o de especies, pero miren la forma que tienen los edificios, son como edificios antiguos. El shopping llega hasta por aquí, está una tienda de deportes, al mismo tiempo tenemos baños públicos por este lado. Y si necesitan dinero, aquí está un cajero AT&T por si quieren sacar efectivo. Y por supuesto aquí también tienen esta parte que es del mismo restaurante, pero es como una sala de juegos, se llama Lulu's Beach Arcade. Son los que administran también este juego de ciclos que están aquí, que se llama Sky Trail, en el que tú puedes escalar toda esa parte de allá. Y esta es la parte de videojuegos. Ya les vamos a mostrar exactamente por dentro cómo es.
Bien, así se mira en la sala de videojuegos. ¿Qué tal? La caja registradora es la mitad de una bucetica de esas como la de Scooby-Doo. ¿Qué les parece? Y allí están los precios. Dice que si compras una tarjeta de juego de $100 te dan 45 de bonos, si compras de 50 te dan 15 y si la compras de 20 te dan 5 de bonos. Así que podrás usarla en todos estos juegos que están aquí. ¿Qué les parece? Por supuesto que hacia allá hay muchas más tiendas, pero además de eso, de este lado tenemos como un anfiteatro, como un stage en el que presentan música en vivo todos los fines de semana, en el que hacen espectáculos y además también movies, o sea, todos los fines de semana presentan películas. ¿Qué les parece? Hermosísimo este lugar, definitivamente. Myrtle Beach es un lugar muy agradable y muy dinámico y divertido. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Miren este carrito de golf súper personalizado. ¿Qué tal? Con motivos de guacamaya. Es muy común tener aquí carritos de golf para trasladarse de un sitio a otro. Miren amigos, y me puse a detallar el letrero de este restaurante Lulu's y resulta que tienen 3 sedes en zonas costeras. Si se ponen a ver, estamos aquí en North Myrtle Beach, en Sur Carolina. Tienen otro en donde está el solecito en el medio que se llama Destiny, Florida, y además tienen uno que se llama Gulf Shores en Alabama. ¿Qué les parece? Así que si alguno de ustedes están en esos 2 estados, resulta que debe ser el mismo concepto. Un concepto totalmente deportivo, caribeño y muy acogedor. ¿Qué les parece a ustedes? Y a esto me refería con que tiene muchas tienditas este shopping. Miren, tienditas donde ustedes comprar todos regalos, todos souvenirs y muchas cosas. Mira amigos, y con estas imágenes hermosísimas de este centro comercial o shopping center, les decimos muchas gracias por llegar al final de este video. Esperemos les haya gustado todos los tips y todas las bellas vistas que vimos aquí en Myrtle Beach, Sur Carolina. Y recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse haciendo clic aquí en la esquinita, además de compartirlo y por supuesto comentar. Siempre los leeremos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Como ustedes han tenido bastante interés con respecto a cómo vivir aquí en North Carolina, vamos a hacer un recorrido por toda esta calle y van a ver los diferentes modelos que pueden tener. Y lo que tenemos aquí en la sorpresa, no pensé que esta casa iba a ser tan grande, pero lo es. Nos encontramos con este espacio inmenso que tiene cocina, el living room, una sala por allá adicional y por supuesto el patio. Esta que está aquí te dice que es tipo rancho, que tiene 1803 pies cuadrados. Y tenemos el living room para la familia. Vamos a dar un tourcito para que vean. Miren todo el espacio que tenemos aquí. Obviamente todo esto con sector abierto, como está aquí la chimenea. Tenemos el área de televisión, o pueden poner lo que ustedes quieran acá.